Es día 6 de la lectura cronológica. Soy Lorena, tu amiga y compañera de lectura. Bienvenidos al podcast de Alrededor de mi Mesa. Es una gran emoción tenerte aquí. Hoy día estamos en Job capítulos del 10 al 13. Espero hayas tenido la oportunidad de leerlos y que nuestro resumen sea una herramienta útil para ti. Estoy tan agradecida por las personas que me ayudan a poner las cosas en marcha. Tengo un gran equipo apoyándome detrás y lo hacen voluntariamente, tan generosamente, de la hospitalidad de su corazón. Abramos el capítulo 10, versículo 1. Job continúa presentando su frustración con la manera en que Dios está tratando con él y no va a detener. En su mente, Job piensa que Dios está condenándolo y le pide que deje de hacerlo. Pero sabemos que Dios no está condenando a Job. Verso 2. Job le exige a Dios que le diga por qué está luchando contra él. Versículos 3 al 5. Trata de 3 preguntas que Job hace. Primera pregunta: si es justo que Dios destruya la obra de sus manos. Segunda: si Dios tiene ojos de carne como sus amigos. La tercera: si los años de Dios son como los del hombre. Estos son los pensamientos de un hombre que sufría mucho, que estaba pasando por un gran dolor mucho más allá de lo que podamos entender. Son precisamente palabras como estas que dan testimonio que Job es un libro real sobre un hombre real con una calamidad real. Aunque no se nos dice, pero imagino cómo Satanás está disfrutando mucho de la dirección que esta charla está tomando, pensando: falta poco para que Job maldiga a Dios en su cara. Versículos 6 y 7. Ahora Job apela a que Dios conoce su carácter. Y por el capítulo 1 sabemos que Dios concuerda con la autoestimación de Job, de ser un hombre justo, recto y apartado del mal. Versículos del 8 al 11. Ahora Job trae a su memoria cuán poderoso y asombroso Dios es, y cómo Él ha sido su ayudador, protector y creador. En una manera similar al Salmo 139, articula un hermoso poema ilustrando en 3 primorosos cuadros la formación de su cuerpo. El primer cuadro que menciona es como barro moldeado por su alfarero. El segundo cuadro, como un queso para que se cuaje vertido por un quesero. Y el tercer cuadro, como un vestido tejido por un tejedor. Versículos 12 al 16. Pero entonces la pieza maestra que Dios mismo ha creado, ahora Él quiere destruirla. ¿Tiene esto sentido?, dice Job. Y los tiernos pensamientos de Job parecen disolverse al volver su pensamiento al aparente hecho de que Dios lo está castigando como si fuera un pecador. Versículos 16 y 17. Job imagina a Dios como un león que le acecha para matarlo, y como si Dios estuviera trayendo constantes tropas para luchar contra Job. Versículos 18 al 19. Entonces Job pregunta: ¿por qué Dios lo sacó del vientre después de haberlo formado allí? Ahora Job está fijando su mente como anteriormente en qué hubiera pasado si hubiese muerto y no hubiese entrado en este mundo. Versículo 20. Job está llegando al final de este discurso y aunque no podamos ver la expresión de su cara, podemos imaginarla por la intensidad de lo que expresa. Ruega a Dios que lo deje en paz. Versículos 21 y 22. Nuevamente Job describe la muerte como oscuridad y desorden. Job ha expresado su amargura como dijo que lo haría al comienzo de este discurso. Abrimos el capítulo 11, verso 1. Después que Elifaz y Bildad han hablado, Zofar toma la palabra para responder a Job por qué está sufriendo y cuál es la solución. Versículos 2 y 3. Comienza expresando su frustración y rechaza las palabras de Job en una manera muy descortés. Para Zofar, las palabras e ideas con las que Job está luchando son más que un montón de palabras sin valor y merece ser rechazado y avergonzado. Verso 4. Para Zofar, es demasiado que Job proclame ser íntegro y recto.
Versículos 5 y 6. Luego, Zofar pide a Dios que hable y le revele sabiduría a Job, sugiriendo que Job merece incluso más sufrimiento del que ha experimentado. Supone que el sufrimiento de Job debe ser un castigo por el pecado. Amigos, debemos tener cuidado de usar nuestra teología sin comprender la situación de la persona. Versículos 7 al 9. Zofar reflexiona en la incomprensibilidad de Dios, resalta la majestad y trascendencia de Dios. Versículos 10 al 12. Zofar enfatiza en la soberanía de Dios, afirma nadie puede oponerse a sus acciones, describe a los seres humanos como insensatos por naturaleza y usa una analogía. El hombre de cabeza hueca adquirirá entendimiento cuando el pollino de un asno salvaje nazca como un hombre. Con esto, Zofar menosprecia a Job, dando a entender que el sufrimiento de Job demuestra su necedad. Versículos 13 al 15. Entonces Zofar le va a dar algunos consejos a Job para salir de sus sufrimientos tal como lo hicieron los otros dos amigos. Su primera sugerencia es similar a la de Bildad. Busca a Dios y ora. Y nuevamente reconocemos que Job ya lo ha hecho. Versículos 16 al 19. Zofar promete que el futuro de Job será brillante si se arrepiente de su pecado, que experimentará paz y seguridad y regresará a su antigua posición de ser consolador de otros. Verso 20. Le termina recordando que los malvados enfrentarán destrucción y desesperanza. Abrimos el capítulo 12, versículos 1 al 3. Job va a emplear el sarcasmo contra sus insensibles amigos, puesto que ellos lo han atacado durante este tiempo de necesidad, y expone el hecho que él es tan sabio como ellos. Versículos 4 y 5. Lamenta el maltrato que ha recibido de parte de sus amigos, recuerda el tiempo cuando clamaba a Dios y ha recibido respuestas en tiempos pasados. Continúa lamentando que sus amigos lo estiman como si fuera una lámpara desechable. Verso 6. Ahora Job se queja que las cosas no son justas para él. Observa que la gente mala prospera. Previamente Job ya ha cuestionado la justicia divina y hace una queja similar. Versículos 7 al 10. En esta sección Job afirma el control de Dios sobre la creación, describe poéticamente cómo toda la naturaleza da testimonio del poder y la providencia de Dios. Su control sobre los animales y el medio ambiente de la tierra, desde la criatura más pequeña hasta la vasta extensión de la tierra. La autoridad de Dios es evidente, lo que ilustra su magnífica omnipotencia y su meticuloso cuidado de su creación. Versículos 11 y 12. Ahora Job presenta la habilidad humana del oído y el gusto. El hombre los percibe de forma natural y contrasta con la gente adulta, que tiende a tener más que sabiduría natural. Versículo 13. Ahora enfoca el hecho de que Dios es más sabio que todos, incluyendo a sus tres amigos y a él mismo. Dios es la fuente de la sabiduría. Versículo 14 y 15. Job, al igual que sus amigos, acepta que Dios esté en control de todo. En lo que Job y sus amigos están confundidos es en que Dios recompensa inmediatamente al justo y castiga al malvado. Versículo 16. Job reconoce que todas las personas están bajo el control de Dios, todos dependen de Él. Dios tiene la habilidad de liberar sin siquiera pedírselo. Versículo 17 al 23. Job continúa resaltando la alta sabiduría de Dios, su control sobre los consejeros y gobernantes de la tierra. Dios también puede revertir su posición. Continúa contrastando que Dios puede quitar las habilidades de los sabios. Versículos 24 y 25. Los líderes de la tierra están bajo la autoridad de Dios, enfatizando su omnipotencia y el alcance de su autoridad sobre todos los aspectos de la vida y el gobierno. Abrimos el capítulo 13. Versículos del 1 al 12. En esta parte Job rechaza el consejo de sus amigos, afirma nuevamente que él también tiene conocimiento y sabiduría. Critica a sus amigos por defender a Dios con afirmaciones falsas y les aconseja que guarden silencio. Job concluye esta sección desafiando a sus amigos a escuchar su defensa.
El problema con el consejo de sus amigos es que el bueno siempre es recompensado y el malo castigado en esta vida. Con este modo de pensar están obligando a acusar a Job de pecados ocultos. Versículos 13 al 14. Job dice que si incluso él estuviera equivocado, sus amigos deberían guardar silencio y dejar que Dios se ocupe personalmente de él. Versículos 15 y 16. Ahora Job se recuerda a sí mismo que el mejor lugar para él es estar en las manos de Dios. Confiesa que Dios está en completo control y él confiará en Dios, y que el hecho de que está dispuesto a acercarse a él y defender su caso ante él es una muestra de su inocencia, porque la gente malvada no se acerca a Dios. Versículo 17. Una vez más, Job demanda a sus amigos que lo escuchen y que no hablen. Versículo 18 y 19. Job está completamente seguro. Si él tuviera una audiencia con Dios, probaría su inocencia. Versículos 20 y 21. Aquí están dos cosas que Job no quiere que Dios haga para no tener que esconderse de Dios. La una, apartar su mano de él. 2. Y no lo asuste con su terror. Versículo 22. Y si Dios hace esto, Job está dispuesto a comunicarse con Dios como solía hacerlo antes. Versículos 23 al 25. Ahora Job pasa a hacer preguntas a Dios sobre lo que puede estar escondido en su propio corazón. También sobre las razones de Dios para esconderse de Job en la hora de su mayor necesidad en toda su larga vida. Retrata a Dios persiguiéndolo para aplastarlo como una hoja o una paja, algo tan ligero y sin poder alguno. Versículos 26 al 28. Continúa cuestionando las acciones de Dios y lamentando su decadencia física. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en la lectura de hoy? Te diré que el mío viene del capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice así: ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Qué hermosa y vívida metáfora que enfatiza la íntima participación de Dios en la creación. Él no solo nos ha creado con su palabra, sino nos moldea cuidadosamente. Estos versículos están conectados a Génesis capítulo 2, verso 7, donde Dios formó a Adán del polvo de la tierra. El gran Creador nos formó intrincadamente en el vientre materno, un acto que demuestra la artesanía divina, y su amor también es demostrado en su cuidado como Creador. Él continúa formándonos y moldeándonos. ¿No son estas buenas noticias? Sí, Dios es mi deleite. ¿Cómo respondo a Dios? Bueno, agradeciéndole por la manera en que me ha hecho, especialmente por las invariables facciones que yo no habría escogido para mí y no puedo cambiarlas. Incluso darle gracias por mis debilidades, limitaciones y dificultades que me hacen única. Amado lector, no te pierdas el banquete de mañana, que estará en Job capítulos 14 al 16. Será hasta la próxima.